De nuevo, muy buenos días para todos. Eh, las personas se siguen conectando. Gracias por aceptar la invitación del día de hoy. Eh, Nosotros desde Great Place to Work definimos esta iniciativa como, pues, al ser una primera vez que la hacemos en el país, en la cual vamos a en una serie de informes especializados presentar la perspectiva y la lectura que tenemos del ambiente laboral desde los colaboradores en organizaciones del sector servicios. El primer informe que se presentará a continuación, referido al ambiente laboral en el sector servicios financieros, en donde profundizaremos en detalle en aquellos asuntos que llaman más la atención en la gestión del ambiente laboral en organizaciones de este sector y cuáles son los asuntos mejor resueltos y las oportunidades de mejora que tienen las organizaciones en este sector. Hoy nos acompaña Juan Carlos Carrillo, director ejecutivo adjunto de Great Place to Work Colombia y director de proyectos de la organización. Antes de cederle la palabra a Juan Carlos, los invitamos a participar a través del chat o a través de la opción de preguntas de Q&A a medida que avancemos con el informe, si tienen algún comentario o inquietud, y los iremos resolviendo junto con el apoyo de Juan Carlos. Juan Carlos, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí presente y te cedo la palabra. Gracias, Andrés. Bueno, muy buenos días a todos y muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio que esperamos sea muy enriquecedor para ustedes. Voy a apagar la pantalla mientras hacemos la presentación para no tener ningún problema técnico en la transmisión. Bien, comencemos entonces con la presentación de este informe del sector financiero, el ambiente laboral en el sector financiero. Y el objetivo, pues, como es obvio, queremos valorar la experiencia del ambiente laboral en este sector, la población, colaboradores del sector financiero, la metodología que aplicamos, la del instituto, la de Great Place to Work, la tecnología analítica se llama Contextual Assessment, que es básicamente una tecnología que está basada en algoritmos de aprendizaje de máquina que permiten conocer cómo se encuentran los diferentes temas de ambiente laboral en un país y sus diferentes segmentos y sectores. Tomamos en cuenta una población de 110.000 colaboradores en 110 organizaciones del país. Bancos representan el 17% de participación, seguros el 13% y el 70% está en administradoras de fondos de pensiones y cesantías, fiduciarias y otras organizaciones del sector. En términos de la cobertura, perdón, cobertura geográfica, el 48% está en las cuatro ciudades más grandes del país: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, y el 52% en otras ciudades de menor tamaño repartidas a nivel nacional. Vamos a ver a continuación algo de la demografía del sector y lo vamos a contrastar siempre con los demás sectores para ver si se advierten o no algunas diferencias. Comencemos por la identidad étnica desde el punto de vista de este segmento. El 96% de la población hace parte de las mayorías. Las mayorías son la población blanca y mestiza. Las minorías corresponden a la población indígena y los afrodescendientes. Desde el punto de vista de género, el 58% son mujeres, el 42% son hombres, y fijémonos que acá ya se advierte una diferencia en términos de los hombres en el sector financiero son minoritarios frente a los otros sectores. Las mujeres, por supuesto, toman un papel más protagónico en el sector financiero. Eh, Hay que tener en cuenta que en los otros sectores, pues allí hay sectores donde de alguna manera algunas de las actividades requieren inclusive fuerza física, entonces requieren de más hombres para el desarrollo de esas actividades. Las TICs en muchísimos años absorbieron más hombres que mujeres. Eso ha ido cambiando de manera importante en los últimos años,
hidrocarburos, minería, que están también allí en los otros sectores, tradicionalmente han sido sectores mayoritariamente de hombres. Entonces, las mujeres, si se quiere, han encontrado un espacio natural, un espacio más natural para proyectarse en el sector servicios y obviamente servicios financieros es un segmento importante del macrosector servicios. Si lo vemos desde la orientación sexual, el 3% de la población dijo ser parte de la comunidad LGBT más, el 95% dijo no pertenecer a ella y prefirió no responder un 2%. Fijémonos que no hay una diferencia marcada frente a los otros sectores, es decir, si se quiere acá, no hay sesgos en esta industria. Desde el punto de vista de la edad, los dos rangos que llevan la mayor proporción, entre los 35 y menos de 45 años de edad, recogen el 33% de la población, menos de 26 años y entre 26 años y menos de 35, el 30% de la población. Desde el punto de vista de formación académica, se ven marcadas diferencias con los demás sectores. El 37% son profesionales, 33% tienen inclusive estudios de posgrado, 21% formación técnica o tecnológica y hay un 9% en educación básica o secundaria. Nuevamente ponemos de presente que en los demás sectores pues hay personal operativo importante en las industrias. Cuando ya se ven comparados con servicios financieros, pues evidentemente la formación académica cambia de forma importante. Obviamente también por la exigencia, la naturaleza de las actividades del sector financiero. Si lo vemos en estudios en curso, acá también advertimos algunas diferencias que están dadas prácticamente por el argumento que estábamos esgrimiendo en el anterior segmento. Es decir, en los demás sectores se encuentra población de nivel operativo que le cuesta más el acceder a una educación como si se puede hacer en el sector financiero. Desde el punto de vista de continuidad de los estudios, los debió interrumpir el 13% de la población. Normalmente esa interrupción se da por tres razones, o porque el colaborador no tuvo tiempo, o porque el colaborador no tuvo el presupuesto adecuado para seguir adelante, o simplemente porque perdió el interés frente a lo que estaba cursando. Desde el punto de vista de antigüedad, los dos rangos que llevan la mayor proporción, los recién llegados con el 34% de la población, los que llevan menos de 2 años en las organizaciones, y con el 30% quienes llevan entre 2 años y menos de 6 años. Por modalidad de trabajo, acá vemos una diferencia marcada en términos del trabajo híbrido del sector financiero comparado con los demás sectores. En trabajo híbrido, el 28% de la población, mientras que en los demás sectores el 15% de la población. Es claro que en el sector financiero se tienen posibilidades que otros sectores no tienen. Entonces, la posibilidad del trabajo híbrido que surgió después de la pandemia, pues en este tipo de sectores, sobre todo en el macrosector, servicios, pues está muy instalado. En los otros sectores, pues tienen necesidad de personas que están atendiendo o que requieren su presencialidad. Hay sectores allí donde la atención al público es necesaria, se requiere ese relacionamiento de forma presencial, las grandes superficies, por ejemplo, las actividades agropecuarias, sector salud, están en los demás sectores. En las organizaciones financieras, de servicios financieros, uno diría, hombre, en el trabajo presencial, de pronto alguien podría estar esperando también un porcentaje más bajo, si se quiere, dado que el sector es muy proclive al trabajo híbrido. Entonces, esperarían que el trabajo presencial inclusive tuviese una menor participación, pero tienen que tener en cuenta que en servicios financieros también hay ciertas actividades, como la bancaria, que efectivamente requieren todavía de un relacionamiento del colaborador
con el cliente en la cotidianidad. Las oficinas, por ejemplo, pues recogen gran parte de esta población. Si lo vemos desde el punto de vista de desplazamiento, el 67% de la población de servicios financieros dijo resultarle cómodo desplazarse a su lugar de trabajo, el 33% le resulta incómodo. Fíjense que alguna diferencia hay frente a los demás sectores, de alguna manera, de forma consciente o inconsciente, los colaboradores de servicios financieros que tienen que desplazarse a su lugar de trabajo tienden a cuestionar más. ¿Y por qué tienden a cuestionar más? Porque en algunos casos están diciendo, hombre, la verdad es que la presencia mía en el lugar de trabajo no es tan necesaria y entonces de forma consciente o inconsciente tienden a castigar más. De hecho, pues hay razones inclusive psicológicas detrás de esta postura. Si lo vemos por responsabilidad económica, el 47 de la población, el 47% de la población dice ser el único responsable económico, el 53% dice no serlo. Acá también, pues, alguna diferencia encontramos frente a los demás sectores, donde el 53% frente al 47% de los demás sectores dice no soy el único responsable. Uno diría, ¿por qué podría darse esta diferencia? Recuerden que servicios financieros está presente en buena medida en las grandes ciudades, es decir, ya habíamos advertido, inclusive desde la muestra, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla están presentes acá en este estudio, ciudades donde hay mayor desarrollo, ciudades donde los costos son más altos, ciudades donde los colaboradores tienen una formación académica más elevada y entonces las parejas normalmente del colaborador son parejas que también están trabajando dadas las características de estas ciudades. Por número de empleadores en servicios financieros, el 14% de la población solamente ha tenido un empleador, el 86% ha tenido dos o más empleadores. Desde el punto de vista de la interacción permanente con el cliente externo, el 48% de la población del sector financiero dice no tener ningún tipo de interacción, mientras que el 52% dice tenerla, no muy diferente a lo que se registra en los demás sectores. Bien, hasta acá lo que es esa demografía básica comparada, donde pues vamos teniendo algunas conclusiones. Pasemos ahora a hablar del modelo del instituto para fijar claramente cuál es el alcance que se tiene cuando se habla de ambiente laboral, en este caso en el sector financiero. Hay tres pilares que ayudan a que el colaborador contribuya a la construcción de un gran lugar para trabajar. El primer pilar es la transacción. ¿Qué es la transacción? La transacción es un vínculo formal que crea el colaborador con la organización. Elementos claves acá, la compensación, el desarrollo, los beneficios, elementos transaccionales claves para que un colaborador se vincule y tienda a durar un tiempo importante en una organización. Segundo pilar, el compromiso ya ayuda también a retener personas, a crear vínculo de las personas con la organización, pero ya desde el punto de vista afectivo, lo veremos más adelante en mayor grado de detalle, pero acá temas como compartir la visión de la organización, apreciar a la organización como un gran lugar para trabajar, son elementos fundamentales, entre otros que ya vamos a citar más adelante. La unión de la transacción y el compromiso genera ese vínculo, es decir, el vínculo de las personas está dada por esa relación que el colaborador va construyendo a través del tiempo, basada en elementos transaccionales y en elementos afectivos. Y nos queda otro pilar que es la experiencia compartida. El colaborador se relaciona con otros dentro de la organización. El colaborador comparte experiencias en la medida también que se van generando políticas y prácticas de gestión de personas que permiten este tipo de relacionamiento. Todos estos pilares están involucrados y conforman el ambiente laboral de una organización, que desde el modelo del instituto lo considera 5 dimensiones de análisis. Muchos de ustedes, los que están presentes
en este espacio, pues ya los conocen. Para quienes son nuevos, pues es importante ponerlos de presente. Estas 5 dimensiones ayudan a entender cómo se encuentra el ambiente laboral de una organización. La primera de esas dimensiones, la credibilidad, que es la conexión del líder con su equipo de trabajo. Es decir, se tiene un líder creíble en la medida en que ese líder sabe comunicar, es un líder competente, es una persona íntegra, un líder que marca la visión y lleva al equipo al cumplimiento de ello. En esa medida se crea esa fuerte conexión. En el respeto, lo que se advierte acá es si se da respuesta efectiva a las necesidades y expectativas de los colaboradores. Claro, uno se preguntará qué tipo de necesidades y expectativas tienen los colaboradores. Por ejemplo, el colaborador piensa en qué tanto se puede desarrollar en la organización, si sus logros son reconocidos, si tiene espacios de participación donde pueda opinar, si se cuida su seguridad física, el bienestar psicológico y emocional, si se tienen instalaciones adecuadas para ejecutar la labor, entre otros son elementos que están vinculados al respeto y que se regulan en la medida en que las organizaciones van generando políticas y prácticas de gestión de personas. Es decir, en la medida en que se cubren necesidades y expectativas, se manda mensajes del genuino respeto que hay hacia la gente. En términos de ecuanimidad, tiene que ver con el compromiso con la equidad y la justicia. Desde 2 planos, las decisiones que debe tomar un líder, siempre obrando de manera imparcial, y las decisiones de una organización que deben obedecer a criterios objetivos. Tenemos una cuarta dimensión, que es el compañerismo. No es otra cosa que la conexión social. El colaborador debe relacionarse con otros en la organización. Acá el sentido de la bienvenida, el sentido de las celebraciones, el sentido de equipo está presente. Y por último, tenemos el orgullo, que más que una percepción son sentimientos que tienen los colaboradores que se dan en 3 planos: el sentirse orgulloso del trabajo, del equipo de trabajo, de la organización como un todo. Las 3 primeras, credibilidad, respeto y ecuanimidad, dan lugar a el elemento fundamental que caracteriza los grandes lugares para trabajar. El gran activo de los grandes lugares para trabajar es la construcción de confianza que se da en la medida en que interactúan estas 3 dimensiones: credibilidad, respeto, ecuanimidad. Bien, ahora miremos un poquito qué es lo que más influye cuando un colaborador contesta una encuesta de ambiente laboral, en este caso, la encuesta de Great Place to Work. Hay factores que se tienen en cuenta y que se deben necesariamente tener en cuenta cuando un colaborador contesta la encuesta. Y con esto lo que queremos decir es que la evaluación que se hace de ambiente laboral es mucho más compleja de lo que normalmente se cree. ¿Por qué? Porque no solamente es importante saber qué se le pregunta a un colaborador. Sí, se le preguntan temas asociados al desarrollo, al reconocimiento, a la participación, al liderazgo. Todo eso se pregunta. Pero no solamente entonces es importante saber qué se pregunta, sino que es también muy importante, clave, quién está contestando. Porque en la medida en que sepamos quién está contestando, las respuestas de los colaboradores pueden tener diferencias. Y entonces se tienen en cuenta básicamente 4 factores: los personales, los laborales, los geográficos y los organizacionales. ¿Quién es el que está influyendo más de esos 4 factores? Los factores personales. ¿Qué hay en factores personales? Por ejemplo, la etnia, sexo, la edad, la formación académica, la antigüedad, son elementos personales que influyen cuando un colaborador contesta el instrumento de valoración del ambiente laboral. Si lo vemos desde los factores laborales, el nivel de cargo es lo que más influye. ¿Por qué es lo que más influye? Porque evidentemente las respuestas que se pueden dar desde un nivel jerárquico, el mayor nivel jerárquico de una organización, los que tienen mayor responsabilidad, frente a quienes no tienen, por ejemplo, personal a cargo y tienen niveles de responsabilidad más bajo, las opiniones cuando opinan sobre el ambiente laboral difieren. En términos de factores geográficos, el desplazamiento y la ciudad de trabajo influyen mucho cuando un colaborador contesta la encuesta.
Desde el punto de vista de factores organizacionales, el tamaño de la organización es clave cuando un colaborador también contesta las afirmaciones que tocan al ambiente laboral. Si lo vemos integrado, es decir, si vemos integrado estos cuatro factores, ¿cuáles son entonces las variables claves que están, los segmentos claves que están influyendo en el ambiente laboral? La ciudad de trabajo. ¿Por qué la ciudad de trabajo? Ya lo habíamos puesto de alguna manera de presente. La complejidad de las ciudades, los costos, el desarrollo de las personas, inclusive el desarrollo económico de la ciudad, influyen. Entonces, dependiendo de la ciudad, pueden cambiar los puntos de vista, las opiniones de los colaboradores. Frente al tamaño, pues no hay duda que una organización, acá tenemos en cuenta organizaciones, algunas de decenas de personas, algunas de miles de personas, y ese tamaño influye cuando un colaborador contesta el instrumento. El desplazamiento también es un tema central. Los colaboradores, este tema les genera una sensibilidad muy importante. Por ejemplo, esto se vive de manera muy intensa, el desplazamiento en ciudades como Bogotá, en ciudades como Cali también, este tema se advierte de manera importante. Y el nivel de cargo, pues ya lo ponía de presente, quienes tienen mayor nivel jerárquico en una organización tienden a tener opiniones diferentes a quienes tienen otros niveles dentro de la organización. Entonces, fíjense que creer que hacer una comparación solamente sectorial da las respuestas para saber cómo se encuentra el ambiente laboral, pues de alguna manera es ciencia ficción, porque ya es claro que hay otros segmentos demográficos y organizacionales que son claves e influyen cuando un colaborador contesta la encuesta. Si lo vemos comparado con los demás sectores, pues es claro que el sector económico que aparece en los demás sectores no aparece en el sector financiero porque ya el estudio está hecho para el sector financiero. Pero fíjense que coinciden en que la ciudad de trabajo es uno de los factores claves cuando un colaborador contesta la encuesta, si lo vemos en los demás sectores. La propiedad también en los demás sectores tiene una influencia importante. Cuando hablamos de propiedad, estamos hablando de propiedad pública, propiedad privada, y es claro que en lo público no hay tanta representación del sector financiero y por eso en los demás sectores sí tiende a tener un mayor grado de influencia. Bien, ahora vamos a compartirles a ustedes 5 indicadores o 5 índices que son claves para entender cómo el sector financiero se encuentra en términos de el desarrollo de su ambiente laboral. Vamos a tener un primer indicador, el que ustedes están viendo aquí es el índice de la transacción, después veremos el índice del compromiso, el índice de vínculo, el índice de ambiente laboral, el índice de liderazgo y un sexto, el índice que tiene que ver con, que lo hemos bautizado el ENPS. Ya los vamos a explicar cada uno en su detalle. De esos 6 indicadores, 5 son indicadores parciales, es decir, toman en cuenta unas realidades claves en el ambiente laboral, pero no el ambiente laboral como un todo. Solamente hay uno de estos índices que ya recoge o sintetiza el nivel de logro del sector de servicios financieros en términos de ambiente laboral, que muchos de ustedes ya conocen ese indicador que se llama el índice de ambiente laboral. Comencemos con el primer índice, el índice de la transacción que ya, permítanme lo despliego todo, que ya de alguna manera ponía de presente en los pilares. El índice de la transacción, entonces, nuevamente, reitero, tiene en cuenta 3 aspectos: la compensación, los beneficios y el desarrollo. Y cada uno de ellos puede ser determinante en las decisiones. Es decir, cuando se analiza la transacción, se tiene en cuenta que el colaborador al menos haya estado de acuerdo en uno de esos 3. ¿Por qué? Porque habrá colaboradores que dicen, hombre, la verdad es que mi salario es muy atractivo, voy a quedarme aquí un buen tiempo en la organización. Otros podrían decir, hombre, si bien el salario no es tan atractivo, esta organización tiene un paquete de beneficios muy atractivo que mejora la calidad de vida de mi familia y la mía.
Otro por allá podría decir, hombre, si bien el salario no es tan atractivo, esto es una escuela tremenda, cada uno se desarrolla, tiene unas posibilidades de crecimiento en la organización importantes. Cuando lo vemos en el sector financiero, el índice de la transacción quedó en 64 puntos. Ese 64, ese 62, como todos los índices que vamos a ver acá, no son porcentajes. Porcentajes los que ustedes ven en resuelto, dudosos y sin resolver. Pero lo otro son puntos de logro. De 100 puntos posibles de logro, servicios financieros tiene 64 puntos frente a los demás sectores que tienen 62 puntos. Y ustedes ven en la parte inferior la escala de valoración de los índices que van desde atención prioritaria hasta la excelencia, donde tanto servicios financieros como los demás sectores se encuentran en satisfactorio, pero sí es claro que alguna diferencia ya se marca en servicios financieros que tienden a tener una percepción sobre la transacción es superior, no sustancialmente, obviamente, pero superior a los demás sectores. Claro, uno se preguntará, bueno, ¿y dónde están las coincidencias? Cuando se pregunta sobre compensación, beneficios, desarrollo, no hay una diferencia marcada frente a los demás sectores, pero donde se concentra la mayor opinión con el 54% fueron colaboradores que dijeron, hombre, estamos de acuerdo con que estos tres aspectos en el sector financiero se manejan de manera adecuada, la compensación, los beneficios, el desarrollo. Y también llamar la atención que el 12% de la población dijo, hombre, los beneficios y el desarrollo están muy bien resueltos en estas organizaciones del sector financiero. También importante, ponerte presente, que un 7% de la población en el sector financiero dijo, mire, yo no estoy de acuerdo con ninguno de estos tres aspectos que conforman la transacción. Es decir, siente ese 7% de la población que hay mucho por delante para que ellos realmente sientan que están satisfechos con alguno de esos tres aspectos. Si lo vemos desde el punto de vista de ciudades de trabajo, esto está ordenado de mayor logro a menor logro, donde este conjunto de ciudades se encuentran muy satisfactorio. Importante llamar la atención que Cali creció frente al ejercicio anterior en términos de su estadio. Cuando se dice ese más uno lo que está diciendo es que creció un nivel. Si hoy está muy satisfactorio, quiere decir que venía un año atrás desatisfactorio. Entonces, la ciudad de Cali, en términos de transacción, mejoró frente al ejercicio anterior. Bien, mm, si lo vemos en el otro conjunto de ciudades, estaríamos viendo acá 4 ciudades con el nivel de logro más bajo en satisfactorio: Ibagué, Medellín, Barranquilla, Bogotá. Yo creo que no sorprende, uno esperaría que este nivel de transacción tienden a cuestionarlo más estas grandes ciudades. Sí vemos una situación inclusive que uno podría llamar anómala, no entendemos todavía por qué a Ibagué lo vemos con un nivel de resultado que sería propio de otras ciudades como Cali, inclusive ciudad que creció frente al ejercicio anterior. Si lo vemos desde el punto de vista de niveles de cargo en la transacción, la alta dirección y los gerentes también se fortalecieron, crecieron frente al análisis que se hizo un año atrás. Hoy están con 72 puntos en muy satisfactorio, un nivel por encima de jefes o supervisores y personal no jerarquizado. Fíjense que los indicadores ya van mostrando algunas diferencias que vale la pena tener en cuenta, en este caso desde el punto de vista del nivel de cargo y de ciudades Cali, como fue la que llamamos la atención con ese crecimiento positivo, y las otras ciudades, grandes ciudades del país, que se encuentran por debajo. Segundo indicador, el índice del compromiso. Perdóname que me fui. El índice del compromiso. El índice del compromiso también es un factor clave para retener talento. El compromiso, de alguna manera, es una conexión afectiva. El compromiso se ve en muchos planos
ya lo ponemos acá de presente, la misión, la visión, el trabajo, el líder, los líderes, la organización en general, pero miremoslo más en detalle. Acá tenemos los elementos que comprometen a los colaboradores. 7 componentes, vemos sus valoraciones. Esas valoraciones, para que las tengan presentes, ustedes lo están viendo en la parte inferior, van desde una valoración crítica hasta una valoración excelente, así como los índices van desde atención prioritaria a la excelencia. Entonces, en esa escala de valoración de cada uno de estos componentes, es importante llamar la atención lo primero: el sector financiero consolidó su compromiso. No es un tema menor, es un tema muy importante. Consolidó su compromiso. Venía de satisfactorio, hoy se encuentra en muy satisfactorio, hoy está con 62 puntos, por encima de los demás sectores que están con 58 puntos en satisfactorio. Importante llamar la atención que hay 4 de los componentes que crecieron frente al ejercicio anterior. Venían de media baja, hoy están en el rango alto, en la parte alta del rango medio, con como la conexión con la misión, que el colaborador comulgue con la misión de su organización, el desarrollo, que el colaborador crea que puede crecer en el plano profesional en la organización, el esfuerzo. Si el colaborador siente que la gente le imprime un esfuerzo adicional a lo que hace, y finalmente el reconocimiento, que sus logros sean reconocidos, que efectivamente sus aportes también sean tenidos en cuenta. Entonces, cuando vemos el índice del compromiso crecer, uno diría, hombre, pero ¿por qué está creciendo un sector que de alguna manera en los 2 últimos años pues han sido años retadores en el plano económico? Todo el manejo de federaciones, por ejemplo, que se ha tenido que hacer en el sector financiero, pues eso ha dificultado la operación del sector mismo. Pero lo que hemos advertido nosotros a través del tiempo es que las organizaciones donde están experimentando dificultades normalmente fortalecen su compromiso. Y ese fortalecimiento del compromiso ayuda de manera importante a apuntalar, perdón, todo el ambiente laboral de las organizaciones. Lo que se ha hecho acá, y lo vamos a ver más adelante, es que se ha construido confianza. Y fíjense un elemento que no es menor, el del esfuerzo, que de alguna manera habla de este cerrar filas del sector frente a momentos difíciles, porque el esfuerzo lo que mide es si la gente le imprime un esfuerzo adicional a lo que hace. De alguna manera va apuntalando esta hipótesis que estamos planteando, y es que cuando hay dificultades se cierran filas y se construye más confianza. Si lo vemos por ciudades, Manizales con el mayor nivel de logro en sobresaliente. Y después tenemos el otro conjunto de ciudades donde acá Bogotá, si bien tiene el nivel de logro más bajo, fíjense que Bogotá apuntaló mucho de o ayudó mucho a este crecimiento, o a sí, a este crecimiento del compromiso, porque venía Bogotá de satisfactorio, hoy se encuentra en muy satisfactorio. Otro tipo de análisis por tamaño de población, si lo vemos en organizaciones de más de 600 colaboradores frente a organizaciones hasta 600 colaboradores, acá sí se advierte alguna diferencia. Esa diferencia, pues básicamente está marcando que las organizaciones que tienen menor tamaño, su indicador se encuentra en satisfactorio. Fíjense que quiero hacer un llamado de atención acá, que yo creo que ya algunos de ustedes lo están advirtiendo. Uno dice, índice de compromiso, 62 puntos. Lo que están marcando acá básicamente es nuevamente llamar la atención que el compromiso se va apuntalando en buena medida en organizaciones de mayor tamaño. Preguntamos acá también,
frente al desplazamiento referido al compromiso, quienes dicen, hombre, el desplazarme a mi lugar de trabajo me resulta cómodo, está con 73 puntos en sobresaliente, un crecimiento de un nivel frente al ejercicio anterior, venía de muy satisfactorio, pero también quienes dicen incómodo, si bien están por debajo del anterior segmento, también crecieron, hoy están muy satisfactorios. Este es un elemento central en el ambiente laboral actualmente. Miremos este análisis de correlación que yo creo que también vale la pena poner de presente. Acá estamos mirando qué tanto la transacción influye en el compromiso. Y estamos viendo las diferentes organizaciones en su comportamiento. Y básicamente lo que estamos diciendo acá, el sector financiero es muy sensible en el plano económico. Esta correlación es una correlación importante, es una correlación fuerte, en la medida en que en el sector financiero la transacción, recordemos, compensación, beneficios, desarrollo, influye en la percepción de los colaboradores, tienden a tener un mayor compromiso. Fíjense que lo vamos a comparar con los demás sectores. Los demás sectores están en punto 64, permítanme, me devuelvo, punto 70, sector financiero, punto 64, los demás sectores, y fíjense la curva que en el sector financiero tiende a ser más exponencial. Entonces, dos puntos acá. Pesa más en el sector financiero, punto 70 versus punto 64, y en el sector financiero, ese comportamiento tiene, esa curva tiene un comportamiento más exponencial. Termina de ratificar que efectivamente para este sector, diferente a otros, por ejemplo, el sector salud no es tan sensible a el tema transaccional, el sector financiero sí. De hecho, es su labor en la cotidianidad. Veamos el tercer indicador, el índice del vínculo. El índice del vínculo, ya lo anunciábamos, no es otra cosa que la unión de los dos previos. La transacción y el compromiso originan el vínculo de las personas, que en el caso del sector financiero quedó en 63 puntos en satisfactorio, no muy distante de los demás sectores, pero sí quedó por encima, llamando positivamente la atención, como ya lo habíamos hecho, al indicador de compromiso que ya se encuentra en muy satisfactorio. Cuarto indicador, cuarto índice, el más relevante, el más importante de todos, el índice del ambiente laboral. El índice del ambiente laboral pues ya recoge, sintetiza un solo indicador cómo le fue al sector financiero. Es decir, toma en cuenta todo lo que se le pregunta a los colaboradores alrededor del ambiente laboral. Tiene en cuenta las 5 dimensiones que ya habíamos descrito anteriormente: la credibilidad, el respeto, la ecuanimidad, el compañerismo y el orgullo. Y el sector financiero quedó con 62 puntos en muy satisfactorio. Acá, muy importante llamar la atención a lo siguiente. El sector de alguna manera venía a la saga. Ahora ya está al mismo nivel, es decir, se niveló el sector frente a los demás sectores. Adicionalmente, 3 de las 5 dimensiones mejoraron su valoración. Venían de media baja, ahora esas 3 están en media alta. El respeto, recordemos, cubrir necesidades y expectativas de los colaboradores. Ecuanimidad, promover la equidad y la justicia. El compañerismo, mejorar el relacionamiento entre los colaboradores de una organización. Las 3 llegaron a la parte alta del rango medio. Entonces, acá, de alguna manera, vamos a traer los elementos que poníamos de presente en el compromiso, y es que efectivamente, en un sector que ha registrado dificultades en los 2 últimos años, ese sector ha fortalecido su confianza, y ese sector frente a las dificultades se ha fortalecido. Entonces, fíjense que, ¿qué era confianza? Confianza, llamábamos la atención en el plano teórico, decíamos la confianza se construye desde la credibilidad, el respeto
y la ecuanimidad. Se construyó confianza, no cabe la menor duda, porque dos de sus tres dimensiones hoy están en un nivel de valoración superior a lo que registraban un año atrás. Si lo vemos por ciudades de trabajo, Manizales registró el mejor indicador o el mejor índice de ambiente laboral en sobresaliente. De ahí en más vemos las otras ciudades, donde Bogotá tiene el menor índice de ambiente laboral, pero también muy positivo, registró un crecimiento, como lo habíamos visto en el compromiso, acá en el indicador más relevante, el que ya recoge todo lo que se pregunta alrededor del ambiente laboral, venía de satisfactorio, hoy se encuentra en muy satisfactorio. Frente al desplazamiento, quienes dicen me resulta cómodo, llegaron a sobresaliente, venían de muy satisfactorio, también se fortaleció, me resulta incómodo, hoy es muy satisfactorio, pero es claro que existe una diferencia pronunciada entre quienes les resulta cómodo frente a quienes les resulta incómodo. Fíjense que el desplazamiento, lo seguimos reiterando, juega un papel esencial en las percepciones del colaborador a la hora de opinar sobre el ambiente laboral. Si lo vemos desde nivel de cargo, la alta dirección y los gerentes también llegaron a un nivel de valoración superior a sobresaliente, están por encima de jefes o supervisores y personal no jerarquizado, que también creció frente al ejercicio anterior, llegando a muy satisfactorio, venía de satisfactorio. Ahora miremos, discúlpenme, otro análisis que es ver las mayorías frente a las minorías. Cuando indagamos alrededor del ambiente laboral, preguntamos temas de equidad dependiendo de ciertas características. Entonces le preguntamos a los colaboradores si creen que hay equidad independientemente de la identidad étnica, de la raza, de la condición socioeconómica, orientación sexual, religión, edad. Vamos a traer acá algunas de estas que registraron diferencias que vale la pena llamar la atención. Cuando se preguntó al sector financiero, a las personas se les trata con equidad, cualquiera sea su identidad étnica. Las minorías estuvieron por debajo de las minorías en media baja, las mayorías en media alta. Entonces, cerrar esta brecha es importante porque de alguna manera quienes son minorías frente a este tema sienten que hay algún relacionamiento diferente frente a este tema. Cuando se habla de orientación sexual, quienes marcaron ser parte de la comunidad LGBT más, también están con alguna diferencia, dos niveles de diferencia, frente a las mayorías que registraron alta. Entonces también cerrar esta brecha es importante. Veo una mano por ahí levantada, Andrés. Hola Juan, sí, nos preguntan a través del chat Daniela Ayala Herrera, que es nueva conociendo sobre nuestros servicios y tiene la Sí. siguiente pregunta, Juan. Nos pregunta, ¿la encuesta es estandarizada o ustedes adecúan según las variables que quiere medir la compañía? Ujú. Gracias, Andrés. Sí, no, si cabe el término estandarizada, es decir, cuando se quiere entender un fenómeno psicosocial como es el ambiente laboral, pues se debe entender en los planos no solamente que son comunes a las compañías, a las organizaciones, no importa de qué sector económico, no importa su propiedad, no importa su tamaño, es importante hacer preguntas que toquen a las realidades del ambiente laboral y adicionalmente que es muy importante retomar una expresión que utilicé hace unos minutos. No solamente es importante saber qué se pregunta, sino que es muy importante saber quién contesta. Y entonces los resultados deben ser contrastados con grupos comparables, de tal manera que permitan o que nos permitan
emitir juicios de valor, si ese resultado fue excelente, si ese resultado fue crítico, si ese indicador está en atención prioritaria, si ese indicador está en la excelencia, porque al contrastar podemos entender realidades que solamente midiendo de forma interna sería imposible de concluir. Bien, pasemos entonces ahora, espero que te haga la respuesta. Miremoslo desde a las personas se les trata con equidad, cualquiera sea su edad, quienes son minorías, en este caso los de mayor edad, los de más de 55 años de edad, frente a otra minoría, los más jóvenes y las mayorías entre 26 y 55 años de edad, se registra una diferencia de un nivel. Miremos ahora el tema de confianza. Ya habíamos hablado que la confianza se fortalece a partir de la interacción de la credibilidad, el respeto, la ecuanimidad. En servicios financieros, la confianza quedó en media alta, en los demás sectores en media alta. Y recordemos que respeto y ecuanimidad en el sector financiero creció frente a lo que se registró un año atrás. Es decir, que evidentemente en el sector financiero se fortaleció la confianza y quedó ya al mismo nivel de los demás sectores cuando antes venían a la saga. Miremos ahora desde dónde se fortalece la confianza, tanto en servicios financieros como en los demás sectores. Se fortalece cuando los líderes responden de forma directa a cualquier pregunta razonable en el sector servicios. En los demás sectores, cuando los líderes son consistentes. Cuando los líderes incentivan, consideran y responden con interés a sus sugerencias e ideas, también se fortalece la confianza en el sector financiero. Y fíjense que coincide plenamente con lo que en los demás sectores se aprecia frente a este tema. Entonces, hay una coincidencia en promover la participación. El aporte de las personas es clave a nivel de todos los sectores de la economía del país. Y por último, en el sector financiero, cuando los colaboradores sienten que son escuchados y reciben un trato justo, también se construye confianza en los demás sectores cuando se promueve un trato justo, pero el tema de edad es el que genera mayor sensibilidad. Miremos el quinto índice, el índice de liderazgo. El índice de liderazgo, permítanme lo despliego todo, el índice de liderazgo es clave. El líder tiene una influencia, si se puede poner en estos términos, extraordinaria para tener un ambiente laboral de excelencia. Y el líder no solamente va a contribuir en la medida en que tenga un liderazgo que influya positivamente en tener un buen ambiente laboral, sino en el logro de resultados, que es el elemento fundamental. Es decir, organizaciones en el sector financiero que lo que buscan es darle los mejores resultados a todos sus grupos de interés. Los líderes juegan un papel fundamental en ello. Miremos esta correlación. ¿Qué tanto el índice de liderazgo termina influyendo en el índice de ambiente laboral? Miren esa correlación tan fuerte como se está marcando allí, punto 9, punto 9. Entonces, es claro que en la medida en que se tenga un estilo de liderazgo positivo, va a influir en el índice de ambiente laboral. Entonces, en términos prácticos, eh, uno podría decir que cuando se habla de ambiente laboral, se está hablando de que también una organización resuelve su liderazgo. Si lo vemos frente a los demás sectores, fíjense que en los demás sectores también el tema está fuera de duda. Punto 87. Un poco más en el sector financiero, pero pues queda ratificado que el liderazgo es pieza fundamental para el ambiente laboral y para los logros de resultados. Bien, si miramos el índice de liderazgo en sus componentes, en los diferentes componentes
que tiene los 8 componentes, pues acá también hay que llamar la atención a lo siguiente. Lo primero, están al mismo nivel que los demás sectores, 66 puntos en un estadio muy satisfactorio, pero positivo que en el sector financiero, dos de sus componentes crecieron frente al estudio que se había hecho un año atrás. El apoyo, que básicamente es, se apoya a un colaborador cuando se potencializa su desarrollo, cuando se reconocen sus logros, venía de media baja, ahora está en media alta, y el empoderamiento, es decir, el delegar, el dar responsabilidades, el evitar una supervisión continua, también registró un crecimiento importante. Y vale la pena llamar la atención a este tema del empoderamiento porque siempre, digamos que históricamente el tema de delegación ha sido un tema que impacta al sector financiero. De alguna manera, pues el sector financiero es un sector muy regulado, que el tomar decisiones muchas veces cuesta y el que lo veamos crecer, pues es un hecho muy positivo que vale la pena llamar la atención. Si lo vemos desde desplazamiento, nuevamente ponemos acá de presente que a quienes les resulta cómodo su desplazamiento en un estadio sobresaliente, a quienes les resulta incómodo en muy satisfactorio en el índice de liderazgo. Por nivel de cargo, la alta dirección y gerentes quedó con el estadio más elevado en sobresaliente. Los otros dos segmentos, jefes o supervisores, personal no jerarquizado, en muy satisfactorio. Miremos ahora el sexto índice, el ENPS, que resulta de una sola afirmación de la encuesta. La afirmación dice, recomendaría esta organización como un gran lugar para trabajar a familiares y amigos. 68 puntos en muy satisfactorio frente a 66 puntos en satisfactorio en los demás sectores. Positivo, crece el indicador, venía de satisfactorio, también estaba la saga de los otros sectores, hoy en muy satisfactorio, entonces pone de presente acá algo que es clave. El sector está mejorando su autoestima. Si lo vemos por ciudades de trabajo, Cali registra un crecimiento importante en este índice, venía de muy satisfactorio, hoy está en sobresaliente. Bogotá, Medellín también mejoraron, dos de las grandes ciudades del país, o la ciudad que tiene mayor población y la segunda que tiene mayor población, crecieron un nivel frente al ejercicio anterior, venían de satisfactorio, hoy en muy satisfactorio. Miremos Cali, porque acá es notorio la diferencia. Me devolví, Cali 84 puntos, creciendo un nivel. Miremos el análisis de Cali frente a los demás sectores. Fíjense que la brecha es pronunciada, 20 puntos. Claro, en Cali, pues evidentemente tenemos presente allí uno de los mejores lugares para trabajar en el país, el mejor lugar que se registró el año inmediatamente anterior, el Banco de Occidente, y entonces es claro que allí está coayudando a ese crecimiento, pero también hay otras organizaciones en Cali que también contribuyen, entre ellas adicionalmente el grupo Comeva. Frente al desplazamiento, en muy satisfactorio, cómodo, creciendo un nivel frente al análisis de un año atrás, incómodo en satisfactorio. Bien, fíjense que ya hemos hecho un recorrido por las demografías, un recorrido por los índices, por los 6 índices, donde vimos que fue notorio el crecimiento del sector en los diversos índices y, importante hacer énfasis, en el más relevante de todos, en el índice de ambiente laboral. Entonces, no cabe la menor duda que como conclusión, el sector creció en un momento de dificultades para el sector, pero que se advierte que están cerrando filas
para llegar a sobreponerse a este momento de dificultades donde los colaboradores, cada uno está metiendo su cuota parte de esfuerzo. ¿Cuáles son las prioridades en las que se debería enfocar el sector financiero? Y lo vamos a dividir por los estadios del ambiente laboral. Quienes están en demanda atención o inferiores, es decir, atención prioritaria, demanda gran atención, demanda atención. Quienes están en estadios intermedios, básicamente satisfactorio, muy satisfactorio, y quienes están en estadios sobresalientes o superiores, es decir, sobresaliente, muy sobresaliente, excelente. El ofrecer un entorno psicológica y emocionalmente saludable para trabajar es prioritario para quienes están en estadios intermedios, es decir, que haya una presión psicológica y emocional que sea adecuada frente a cargas de trabajo, frente a presión desde el liderazgo, es un tema que debe ser muy tenido en cuenta. Animar a las personas a mantener en equilibrio, perdón, su vida personal y su vida laboral, también para los intermedios, es decir, ese balance que de alguna manera, o es importante la relación que va teniendo con la primera prioridad. Parte de mantener ese equilibrio va a ayudar en presiones psicológicas y emocionales que se advierten, podrían darse en el sector. Ampliar la cobertura del reconocimiento se está dando en los extremos. Quienes tienen los resultados donde hay mayor camino por recorrer y quienes están próximos o están en la excelencia. El reconocimiento se vuelve un elemento fundamental. Colaboradores que en estos estadios dicen, hombre, yo quiero ser reconocido, quiero que mi esfuerzo sea notorio, quiero que mis aportes sean notorios y que haya consecuencias sobre eso. Entonces, cuando se da reconocimiento, se manda mensajes. El colaborador advierte que lo están viendo, que las posibilidades de crecimiento en esa organización pues tienen mayor probabilidad de darse para llegar a instancias o a roles, cargos superiores. Y por último, dar a conocer la motivación de los ascensos otorgados en los 3 estadios de ambiente laboral. Las motivaciones de los ascensos se vuelven muy sensible para todos los colaboradores del sector financiero. Crecer es importante para cualquier colaborador. De hecho, es un factor clave de retención de talento. Lo veíamos tanto en la transacción como en el compromiso. Conocer la política de ascensos es clave cuando un colaborador participa de un proceso. No solamente es importante saber todos los pasos del proceso, es importante cuando el colaborador queda, explicarle en dónde estuvieron esas fortalezas que la organización advirtió para llevarlo a esa posición y quien no queda, por qué no quedó, qué le está faltando, en dónde debe mejorar para que en una nueva postulación llegue a ese cargo o a otro cargo dentro de la organización. Elemento fundamental. Bien, y finalmente tenemos lo que hemos generado acá como los empleadores que cuando uno ve el sector financiero aparecen más destacados en sus resultados. Está en orden alfabético: Allianz, Aseguradora Solidaria, el Banco de Occidente, que fue el mejor lugar para trabajar en el año 2024, Caja Honor, Credibanco, Fondo Nacional de Garantías, importante que acá estamos viendo 2 del sector de Estado, Caja Honor y el Fondo Nacional de Garantías, Redeban, Seguros Alfa, Seguros Mundial y Zurich. Bien, este era el informe que queríamos compartir con ustedes. Tratamos de hacer un recorrido importante ordenado a través de los diversos índices y demografías y traerle al sector una buena noticia. Están creciendo, se están consolidando, ya no están a la saga y hay varios aspectos en los cuales están siendo ya más competitivos. Bien, no sé si
los asistentes tengan alguna inquietud o inclusive alguna reflexión que quieran poner de presente, con el mayor gusto. Hola Juan. Pues creo que la información ha quedado muy clara. En este momento no vemos comentarios o inquietudes o que nos manifiesten algún tema en el que quieran profundizar. Confirmarles a todos los participantes y quienes se conectaron hoy que este informe va a ser compartido con ustedes vía correo electrónico. De igual forma pueden entrar a nuestro sitio web www.greatplacetowork.com.co. En la sección de recursos tenemos un apartado referido a los informes especializados de ambiente laboral que como firma hemos elaborado durante varios años, por si quieren consultar algún otro informe de los que ya hemos efectuado o este mismo, el cual será publicado a más tardar mañana. Nos estaban haciendo una pregunta, Juan, regálame un segundo Sí. y ya te la leo. Nos pregunta Luis Valderrama. eh, ¿Estas estadísticas pueden ser traspoladas a República Dominicana? Ujú, ujú. Bien, gracias por la pregunta. No, no se podrían hacer ese tipo de llevar este tipo de conclusiones a otro país porque básicamente se ha tenido la información local, se ha tenido en cuenta las diferentes demografías, es decir, las respuestas de los colaboradores segmentadas por etnia, por género, rango de edad, formación académica, antigüedad, nivel de cargo, lugar de trabajo, tamaño de la organización, sector económico. Todo ha sido tenido en cuenta en el contexto local. Entonces, estas conclusiones se están dando para Colombia. Se tendría que hacer un análisis comparable en otro país, el que lo requiera. Listo, Juan, muy claro, muchas gracias. No vemos ninguna pregunta adicional, Juan, entonces eh, agradecerte por el tiempo, por la información y el análisis que nos has brindado en la sesión del día de hoy. De nuevo a todos los asistentes también muchísimas gracias por conectarse próximamente les estaremos compartiendo la versión en PDF del informe que hoy presentamos y que Juan nos compartió el día de hoy. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias a todos por su asistencia. Muy amables. Buen día.